días, es fístula. Profe, ¿qué es eso de fístula? ¿Qué dijo más o menos que recuerdan de la fístula? Heridas. No heridas, porque puede tener una herida, una úlcera, pero no hay fístula. No es como que una grieta, como que Eso, una fístula. drenaje, tubo, tórax. No, no. Eso es todo lo de drenaje. Aquí estamos. Si estamos hablando de tubos a drenaje, bueno, esos son ostomías, ya sea ostomías de mi sistema digestivo tipo gastrostomía, colostomía, yeyunostomía, que habíamos dicho que esas afectan mi conducto digestivo, o están las ostomías de la traqueostomía, del conducto tórax, que eso ya es totalmente diferente a mi alimentación, ¿cierto? Cuando hablamos de una fístula, fístula es como yo tener mi sistema digestivo y haga de, para que se lo imaginen, es como si con el bisturí hubiera hecho una rajadita. O sea, no es ostomía, no es hueco. No es como un huequito que uno diga un orificio que fue intencional. En ningún momento una fístula va a ser intencional, ¿cierto? Oye, o sea, muchachos, cuando me refiero a intencional es porque una gastrostomía es intencional, ¿cierto? Se decidió realizar una gastrostomía. Una fístula nunca va a ser opcional, nunca va a ser producida, ¿cierto? Desde una forma, pues como tal, programada, sino que es algo que esporádicamente resultó en el paciente. Ya habíamos dicho que puede ser, por ejemplo, por un impacto de balas, puede ser que le perforó el intestino, y eso obviamente hace que vaya cerrando, pero se queda su fístula, su dificultad para poder cerrar. Cuando hay una cirugía, entonces al paciente le hicieron, no sé, un trasplante de hígado, pero el médico en su manipulación y sin darse cuenta como parte de la complicación de la cirugía, perforó el intestino. Eso hace parte de una fístula. Entonces esos son los pacientes que presentan fístulas, los que tienen en su intestino una fisura que es por donde se desviaría el alimento. Entonces por eso son pacientes que no pueden recibir nutrición enteral. Eso sí, si tienen un gasto mayor, que habíamos dicho que las de alto débito son las que drenan en el día más de 500 mililitros. Esto se cuantifica, ¿cierto? Al paciente se le pone como si fuera un sistema VAC, se le pone un sistema para que cuantifique todas esas pérdidas. Entonces, en cada 24 horas se cuantifican. Si la pérdida es mayor a 500, quiere decir que como está drenando tanto y esa fístula está tan grande, está contraindicada la nutrición enteral. Pero, miren que aquí está la fístula enterocutáneas, que serían debajo del. Quiere decir menor a 500 mililitros. ¿Por qué? Yo creo que esto lo vamos a ver mejor cuando veamos fístulas, pero porque cuando las fístulas son de bajo débito o su dren es mucho más pequeño, se considera que son fístulas que cierran espontáneamente. Espontáneamente quiere decir que no necesitaron ningún procedimiento quirúrgico, no necesitó nada. Solita la fístula, obviamente eso no es de un día a otro, es de una semana, de 4 semanas, de 2 meses. Estos son los pacientes que más tiempo pasan hospitalizados, los pacientes con fístula. Entonces puede que se le demore un mes, pero cerró solita su fístula, no necesitó algún procedimiento quirúrgico. En cambio, quienes tienen una fístula de alto débito casi siempre deben ser llevados a cirugía. ¿Listo? Entonces, si tiene una eliminación demasiado grande, está contraindicada la nutrición enteral y la vía oral, inclusive, porque este paciente está despierto, camina, conversa, y como tienen hospitalizaciones tan largas, son pacientes casi que se van a vivir al hospital, porque así se quedan por mucho tiempo, pero hacen su vida ya de todo, pero no reciben alimento por tener una fístula de alto débito. Y cuando hay una mala absorción grave, que esto está muy relacionado pues a la diarrea, ¿cierto? Si no hay buena absorción, obviamente todo lo que consumo lo estoy eliminando, entonces estaría contraindicada la nutrición enteral. Y relativa, entonces es en los que ya se empieza a evaluar. Quien tiene una fístula de bajo débito, quienes tienen una enfermedad inflamatoria, pero hay que mirar hasta qué punto es la inflamación y si con nutrición se puede manejar, que uno dijera, pongámosle una fórmula de bajo residuo. ¿Recuerdan cuáles son las fórmulas de bajo residuo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Las qué? No, las oligoméricas no. Las que no tienen fibra. Las que no tienen fibra.
Acuérdense que las fórmulas de bajo residuo son las fórmulas que no tienen fibra, que son las fórmulas que al no tener fibra enlentecen el paso por el tránsito intestinal, lo que ayuda a que haya una mayor absorción. Por eso es que cuando hay diarrea, por ejemplo, una fórmula de bajo residuo es la mejor opción. ¿Listo? Que son las Osmolite, de las que habíamos hablado hace 15 días, que lo teníamos en uno de los casos clínicos. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos pensar en estas fórmulas: síndrome de intestino corto, pancreatitis, o sea que ya estas son relativas y se evalúan en cada uno de los pacientes. ¿Listo? Estoy repasando porque como ya lo vimos como en las carreras, la idea es volverlo a repasar. Y no es poquito, pues, Mire que son poquitos. eso. ¿Qué habíamos dicho entonces? Que es importante en el... ¿Quién está por allá conversando? María. ¿Quién es que es Samuel o quién será? Por eso es como por allá, como por allá. ¿Qué decisiones debemos tener en cuenta a la hora de prescribir la nutrición enteral? Entonces, primero, ¿qué vía? ¿Cierto? Saber si es al estómago, saber si es al yeyuno, ¿cierto? Saber qué vía es la que vamos a utilizar para yo saber. Ya con eso voy teniendo en mente por qué fórmula me voy a ir inclinando, qué fórmula indicar, ¿cierto? Luego, ¿qué dosis pautar? Entonces, si la dosis trófica, ¿cómo le voy a aumentar? ¿Cómo voy a ir avanzando? Y luego, ¿cómo administrarlo? ¿Cierto? Entonces, a la infusión, que esa es la parte que vimos en el caso clínico hace 15 días, pero llegamos a un punto donde les voy a explicar, como quien dice, cómo le terminamos de dar desenlace a ese caso clínico de hace 15 días. Entonces, vayan a recordar también el caso de hace 15 días, para que ahorita, como quien dice, le demos el desenlace. Hablamos de las vías de acceso, ¿cierto? Hablamos de las sondas gástricas, de las sondas que ya son entéricas, que ya van al intestino, y de las ostomías. Que habíamos dicho que era distinto la colostomía y la ileostomía. ¿Para qué es la ileostomía? Para eliminar. Yo nunca se les olvida ileostomía y colostomía para eliminar. Y yeyunostomía o gastrostomía, que son para infundir la nutrición. ¿Listo? Los tipos de acceso, entonces dijimos que era algo que no es invasivo cuando es el pasar una sonda, pero esta tiene un tiempo máximo de 4 a 6 semanas. O sea que si el paciente ya lleva más de un mes con nutrición enteral por sonda y se prevé que va a durar mucho más tiempo porque continúa en UCI, o si es el que está hospitalizado y definitivamente no mejoró de su disfagia, o por el motivo que sea, si se prevé que se va a demorar mucho tiempo, se le realiza la gastrostomía, ¿cierto? Que a los 5 meses ya mejoró de su deglución y ya el paciente empezó a comer y le fue muy bien. Se cierra la gastrostomía y empieza a comer normalmente. Entonces el hecho de hacer una gastrostomía no es ningún problema que uno dijera, lo mismo que pasa con la traqueostomía desde la parte respiratoria. Cuando realmente no es posible extubarlos o mejorar ese componente respiratorio, se les hace traqueostomía. Si a los 3 meses empezó a respirar solito, se cierra la traqueostomía y ya, ¿cierto? Así pasa con la gastrostomía. Bueno, entonces habíamos dicho que era de 4 a 6 semanas y hablamos de manera general. Las no invasivas son las que son por sonda y las invasivas que son ostomías, ¿cierto? Que se considera invasiva pues porque requiere ir a procedimiento quirúrgico. En cambio la otra no, la otra en la habitación, en la cama, en la camilla se le pasa la médica. Bueno, ¿cómo escoger entonces el tipo de sonda? Entonces mirar las necesidades. Si es un paciente que en este caso va a pasar más de 4 o 6 semanas. Si va a pasar más de 4 o 6 semanas, se le realiza una ostomía. Si no, se le realiza una sonda normal. Al realizar una ostomía hay que identificar el riesgo broncoaspiración. Si hay riesgo, entonces es mejor de una vez que sea a yeyuno. Y si no hay riesgo, entonces puede ser gástrica. Algo muy importante, claro que ahorita estamos hablando, y es que nosotros desde nutrición, cuando vamos a evaluar el paciente, al otro día, por ejemplo, haberle iniciado la nutrición, algo muy importante que siempre que tenemos que mirar es la posición del paciente. El paciente siempre tiene que estar inclinado, con la camilla levantada. El paciente nunca puede estar plano, inclusive en la UCI, así el paciente esté acostado, siempre va a tener su inclinación.
¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros de nutrición, pues obviamente a que el alimento baje, ¿cierto? Haga todo su recorrido y no se devuelva hacia los pulmones para aumentar el riesgo de una broncoaspiración. Entonces eso hace parte de lo que nosotros, así como les dije, que siempre tenemos que mirar que la sondita, la marcación que le ponen, que la sonda siempre esté en el puesto, esté bien ubicada. De igual manera siempre tenemos que mirar que el paciente siempre esté inclinado. Porque pasa mucho, por ejemplo, cuando enfermería va y organiza la cama, le pone la sábana, todo y deja la camita derechita. Pero si el paciente va y se acuesta y se queda así derechito, que porque está cómodo, pero se le está pasando nutrición, es un riesgo muy grande de broncoaspiración. Siempre hay que inclinar la cama. ¿Listo? Por lo menos mientras se le pasa la nutrición. Yo creo que hasta aquí porque llegamos. Sí. ¿Cierto? Sí. Sí. ¿No le ponen qué? No, bueno, se le pone más a yeyuno que a duodeno, porque en el duodeno, como está tan próximo al estómago, tiene mucho más riesgo a devolverse. Entonces casi que estaría ubicada en gran parte del estómago. Porque las sondas, cuando es una sonda gástrica, sentadito en su habitación, enfermería se la pone y ya. Pero cuando es una sonda a yeyuno, o sea, una sonda avanzada, esa sí tiene que ser, es en el quirófano o en rayos X, donde se lo pongan y evalúen que realmente quedó bien ubicada la sonda. Entonces, si cuando queda duodeno, como queda tan próximo al estómago, tiene un riesgo muy grande a devolverse. Entonces, por eso si avanza hasta el yeyuno, como para disminuir ese riesgo. Eso, hasta aquí fue que llegamos la semana pasada, donde habíamos visto entonces los tipos de sonda. Todos los equipos de nutrición, todos son morados. Entonces ustedes saben que el morado es el color de la nutrición. Por eso siempre en una hospitalización, que veamos una sondita morada, el catéter morado, todo lo que veamos moradito es porque es de nutrición. Eso ya se estandarizó y eso es a nivel internacional. ¿Por qué lo hicieron? Porque pasaban años atrás que, por ejemplo, por el catéter de los medicamentos le iban a pasar la nutrición, por ejemplo, se confundían. Y eso obviamente genera una complicación grandísima en el paciente hasta la muerte. Entonces, por eso se decidieron ponerle el color morado a todo lo que es de nutrición. Entonces, cuando ustedes en la práctica, por ejemplo, vean pacientes con su sondita morada, con catéteres morados por allá colgaditos, van a saber que todo lo que haya moradito es de nutrición. Hay diferentes tipos de sondas, ¿cierto? ¿De qué depende la sonda? Del calibre, o sea, del grosor, ¿cierto? El calibre, cuando es de una sonda nasogástrica, si es una sonda nasogástrica, tiene un calibre pequeño, pero cuando la sonda es avanzada a duodeno, es mucho más pequeñito, es mucho más delgadito, porque obviamente va a ir hasta el duodeno. ¿Cómo se miden los calibres? El calibre se mide en French. Entonces se dice que un French equivale a 0.33 milímetros en este caso. Lo habitual es que esté para los adultos entre 8 y 12 French. ¿Eso de qué depende? Pues si de pronto es un adulto, es adulto, pero es delgadito, es pequeñito, o sea, de textura muy delgada, puede que se le ponga de 8 o de 10 French. Pero si es un adulto hombre, que es más grande, que de pronto es más acuerpado, puede que se le ponga una de 12 French. ¿Eso qué quiere decir? Que la de 12 es un poquito más grande que la de 8, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo, es como el diámetro en este caso. Pero igual estas son las medidas para las sondas, en este caso de los pacientes. ¿Y de 18 aplico Bueno, la de 18, para nutrición enteral no aplica tanto. La que pasa es que la de 18, como es mucho más gruesa, esa se utiliza, es para, a ustedes Fran ya les explicó cuando es sonda a libre drenaje. Sí. Les explicaron sonda a libre drenaje, que es cuando tengo la sonda puesta, pero para eliminar, ¿cierto? Para expulsar todo lo gástrico. ¿Por qué? Porque tiene acumulación, porque tiene retención, tiene una distensión tan grande que todo lo tiene aquí. Entonces hay que ponerle una sonda, eso es como simular el vómito, ¿cierto? Porque es una sonda para drenar. Esas sondas son de un calibre mucho más grueso. Esas son más o menos las de 18 French, pero no para nutrición. Para nutrición son de 8 a 12 French más o menos en adultos. Las de 18, que ya son tan grandes, son para drenar, para eliminar. ¿Listo? Cuando uno dice una sonda a libre drenaje.
Las sondas clásicas, las que se tenían, eran las de polivinilo, esto es un tipo de los materiales, y en estos momentos las que más se utilizan son las de silicona o las de poliuretano, porque estas de polivinilo eran mucho más rígidas. Esto es como nosotros tener, no sé, un tubito, pero de esos rígidos que causaban mucho más heridas en la nariz, heridas en el esófago, porque son más ásperas. En cambio, estas sondas de poliuretano son muy delgaditas, según los frames, y son muy maneables, o sea, son mucho más suaves y mucho más compatibles con el ser humano. Entonces, por eso es que ya rara vez, puede que aún se vea, pero rara vez se encuentra un hospital donde utilicen sonda de polivinilo. Ya en este momento se utilizan sondas de silicona o poliuretano que son mucho más delgaditas. O sea, serían como, así como esta imagen, que son tan delgaditas que son muy fáciles de manipular y no irritan tanto, ¿cierto? Ni en la parte externa, ni tampoco en la parte interna, porque obviamente internamente pues también se estaría afectando. O sea que las de 18 son polivinilo. Las de sí, esas son muy rígidas. Las de 18 son de polivinilo y son para eliminar. En cambio, estas otras sí son para infundir la nutrición. ¿Listo? Esta máquina se llama una cángaro, ya ustedes la vieron en el video el que vimos hace 15 días, donde de manera general les mostraron cómo se pone la máquina. Esto no lo hacemos nosotros, pero debemos saberlo, porque si por ejemplo yo tengo, no sé, trabajo en atención domiciliaria, entonces voy donde un paciente que tiene soporte nutricional ambulatorio, pues en el hospital, pues uno llama a enfermería y la enfermería viene y la organiza. Pero si estamos ambulatorios y de pronto el paciente nos pregunta, pues que uno de manera general por lo menos sepa cómo se manipula la máquina. Esto es algo pues que uno así no se lo va a aprender en estos momentos, pero que por lo menos sepamos que hay una máquina y que si dado el caso llegar a utilizarla, pues como vieron en el video, es fácil de manipular. ¿Cómo se llama esa máquina? Cángaro, así se llama. Entonces esta sería pues como la maquinita para pasar la nutrición. Entonces tenemos la nutrición. ¿Cómo? Este lo voy a pasar porque este ya lo vimos, que fue el video. Listo. Aquí, los tipos de fórmulas que tenemos. Entonces, miren que ustedes ya han venido hablando que la polimérica, la oligomérica, ¿cierto? La semielemental. Dígame. Profe, el tipo de sonda, pues todo lo que acabamos de ver, el calibre y todo eso, pues ¿quién lo determina? El médico. Inclusive enfermería puede ser, porque como enfermería es quien le pasa la sondita. Entonces, por eso hay muchas cosas, muy bueno que pregunto eso, porque hay muchas cosas en las que nosotros debemos saber, pero no es decisión de nosotros, ¿cierto? Uno llega, lo que yo les he dicho, que será que le pongo nasogástrica o orogástrica. Cuando yo fui al paciente ya la tenía puesta, eso ya lo decidió enfermería, eso ya lo decidió el médico, ¿cierto? Porque son cosas como que casi que el mismo día a día lo va llevando a uno automáticamente, que la decisión ya está tomada, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con el tipo de sonda y esas cosas. Lo de la fórmula, eso sí, obviamente ya eso sí es de nosotros, ahí sí inclusive puede pasar que el médico nos dice, pongámosle esta fórmula, y uno dice, no, pero le podemos poner esta otra y evaluamos cómo le va, ¿cierto? Ahí sí está nuestro criterio, obviamente a un 100%. En cambio estas otras cosas, pues esto sí es más que todo el médico, o como les digo, inclusive la enfermería. O depende también del hospital. Puede que en el hospital digan, no, aquí solamente tenemos ondas de 12 frames. Bueno, para todo el mundo ondas de 12. ¿Cierto? Eso sí, pues no es de nosotros como tal el tomar la decisión, pero sí por lo menos saber, porque puede pasar que uno ve a un paciente con una sonda que el mismo paciente dice como se siente incómodo, como inquieto, donde uno también puede sugerir, mirar si es que tiene ese material rígido. Es como les dijera yo, no sé, sacar de cuenta una sonda, pero de esas rígidas, un tubito rígido, como si fuera, no sé, un pitillo o algo así, que es rígido. En cambio esta otra es demasiado maleable, es demasiado sueltecita, entonces es mucho más amigable. En esta parte, entonces, tenemos algo y es, acerca, la fuente proteica más importante de todos los módulos de proteína es la caseína, la lactoalbúmina o proteína de soya. ¿Es listo? Esa es los tipos de proteína más común en todas las fórmulas. En cuanto a los lípidos o a los ácidos grasos, la mayoría son triglicéridos de cadena larga, si son poliméricas, o sea que no han tenido ningún proceso de digestión ni de desdoblamiento, mientras que las oligoméricas pues son más triglicéridos de cadena media o de cadena corta. Ya eso lo miramos acá.
La mayoría son saborizadas, porque la mayoría de las fórmulas están hechas tanto para que se le pasen por sonda, pero a la vez para que el paciente lo tome. Sin embargo, a pesar de ser saborizadas, las fórmulas que más se utilizan son las que no tienen sabor o las que son sabor a vainilla. Porque no sé si de pronto en algún momento vieron, hace muchos años se utilizaba mucho que lechón de chocolate, que lechón de fresa. ¿A ustedes les tocaba eso? Esos no se venden en casa, porque al tener un sabor tan fuerte, la persona en 8 días se cansa con él, ¿cierto? Los que más rotan son los de vainilla, de cualquier suplemento. De vainilla porque es un sabor más neutro que se puede mezclar con cualquier cosa. Entonces ese suplemento yo lo mezclé con mango, ya le cambié el sabor. En cambio lo de chocolate, mezclarlo con mango, pues no da, ¿cierto? Y uno de fresa, mezclarlo con mango tampoco da. Cambio el de vainilla, mezclarlo con mango, con mora, con el mismo chocolate, con otras cosas y ayuda mucho para el sabor. Entonces, la mayoría son saborizadas, pero se opta la mayoría de las veces por fórmulas como más estándar o más neutrales que son tipo vainilla, que se combinan más fácil. La osmolaridad, que es la que nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo, entonces de todas las fórmulas varía entre 245 y 250 y se considera que un producto tiene fibra cuando su aporte es mayor o igual a 1.4 gramos en cada 100 mililitros. Eso donde lo miramos en el empaque, eso ustedes no se lo... Si a mí me preguntan en estos momentos, tal fórmula es alta en fibra, toca ya mirar, ¿cierto? Eso uno no se lo aprende. Se puede considerar de bajo residuo, ¿cierto? Listo. Ahora, entonces, los tipos de fórmula. Fórmulas completas donde tenemos primero que todo las polimétricas. Entonces aquí hablamos donde habíamos hecho este día como de las mamás, por decirlo así, ¿cierto? Y todos los que se desprenden en cuanto a patologías. Entonces aquí en poliméricas podemos meter la renal, porque ya la renal podría ser una normocalórica, sería hiperproteica y normocalórica, por ejemplo. Miren que todas estas son igualitas en cuanto al grupo de poliméricas. Ya cambia es el aporte de calorías y de proteína. Por eso lo que yo les he dicho a ustedes, uno en la clínica ya no vuelve y hace tanto que la fórmula sintética, que los carbohidratos, que los lípidos. Obviamente si hablo de un diabético sí, si estoy hablando de una dieta vía oral, pero cuando estamos hablando de soporte, uno se enfoca es en calorías y en proteína, porque esas dos son como las más importantes, siendo las otras también, pero esas dos son las que yo más calculo, porque son las que me ayudan como a determinar qué fórmula voy a utilizar. Entonces, si tengo una normocalórica hiperproteica, yo puedo, estoy hablando de una renal. Estoy hablando de una normocalórica hipoproteica, estoy hablando de una renal, pero de diálisis, por ejemplo. Estoy hablando de una, no sé, normocalórica normoproteica, puede ser las madres, ¿cierto? Que uno dice que tienen un buen aporte de calorías y un buen aporte de proteínas, pero no tienen un aporte tan alto. Ya uno puede empezar a buscar con cada una de las fórmulas como dónde las voy ubicando, pero eso sí no tiene, o sea, eso puede uno hacer como el listadito, pero uno normalmente casi siempre se queda con 2, 3, 4 fórmulas y trabaja con ellas. Si a uno le va bien, uno se queda con esas fórmulas, uno no trabaja con las 50 que están en el mercado, sino que si con esas 6 les fue bien, uno se va quedando con ellas, va conociendo nuevas, pero pues no se las tiene que aprender todas. Pero que lo importante, saber que están las poliméricas, quiere decir que no han tenido ningún desdoblamiento ni de proteína, ni de carbohidratos, ni de lípidos, nada. ¿Listo? ¿Está la fórmula? Está. Ahora tenemos las oligoméricas, que esas sí tuvieron un proceso de desdoblamiento. Entonces, al ser oligoméricas, eso lo que me está facilitando es el proceso digestivo. Quiere decir que estas fórmulas oligoméricas son para personas que tienen patologías en su sistema digestivo, como cuando uno habla ya de una pancreatitis, por ejemplo, o de una mala absorción, no grave como la que vimos ahora como contraindicación absoluta, pero una mala absorción o una enfermedad de Crohn. Cuando hay diferentes patologías que me afecten mi sistema digestivo, donde ahí está la absorción, que uno dice, es mejor darle, como quien dice, la proteína, en lugar de darle la proteína, le doy los aminoácidos, para que así el cuerpo no tenga que hacer ningún proceso de absorción y automáticamente absorbió sus aminoácidos. ¿Sí me hago entender? Sí. Lo mismo pasa con los lípidos o con las grasas. En lugar de darle triglicéridos de cadena larga, que aceite de soya, que aceite
aceite de pescado, yo le estoy dando son triglicéridos de cadena media y triglicéridos de cadena corta, para que así no tenga que hacer ningún proceso, sino que automáticamente se absorbió. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las oligoméricas? Son fórmulas que ya están digeridas previamente en el empaque, de modo que cuando la persona lo consume, pues automáticamente se absorbe. O sea, puede tener mala absorción y es el mismo yermo se absorbió, porque es que finalmente no tuvo que hacer ningún proceso de desdoblamiento. Sí, sí me va a entender. Listo. Profe, por ejemplo, así oligoméricas, puede haber, le llega un paciente como a consultas, por decirlo así. Sí. Y se le puede mandar una pues, vía oral, como, pues, no sé, que él tenga, por ejemplo, mala absorción. Claro. Por ejemplo, alguien que necesite oligomérica puede ser alguien con enfermedad de Crohn, ¿cierto? Entonces me llegó a consulta alguien con enfermedad de Crohn, hace consulta normal, es un paciente que está muy bajo de peso, que todavía sigue con desnutrición pero viene en mejoría. Entonces yo en la consulta digo, no, este paciente necesita seguir tomando suplementos. Yo le programo una oligomérica sin ningún problema. ¿Qué es lo importante? Tanto con estas fórmulas como con lo que hemos dicho siempre, y es que la fórmula que yo le voy a programar, yo tengo que tener un diagnóstico claro, que es del que me voy a pegar para justificarlo en el fitness. Recuerda que eso se los he dicho. Yo siempre tengo que tener un diagnóstico, que yo diga, ay, no es que este paciente me asusto, no sé, porque le hicieron una cirugía gástrica, me asusto y le voy a mandar una oligomérica. No. Si no tiene un diagnóstico de base donde diga este paciente es para fórmula oligomérica, no se lo puedo mandar. ¿Dónde me doy cuenta? En la ficha del producto. Uno de los más conocidos como fórmula oligomérica es el peptamen. ¿Ustedes han escuchado hablar del peptamen? Es que estos no lo escuchan casi, ¿cierto? Porque estos no son tan rutinos, estos ni siquiera rara vez lo venden en el supermercado o en las farmacias. Por ejemplo, el peptamen es un oligomérico. Una fórmula oligomérica. Entonces uno dice, o sea que yo a qué paciente le programo peptamen. Cuando yo me fijo en la ficha técnica del peptamen, ahí dice la indicación. Inclusive en la misma latica dice, en el mismo empaque, dice indicación para paciente con 2 puntos. Y empieza. Entonces, ¿mi paciente tiene alguno de todos los que hay ahí? Sí, me aplicó para la fórmula. Y con eso es con lo que lo justifico, ¿cierto? Pero resulta que yo dije, ay, no es que mi paciente tiene, volvemos a lo mismo, no sé, cualquier problema digestivo, pero no me aparece en esas indicaciones, ya esa no sería la forma para justificarlo, porque entonces ¿de qué enfermedad me voy a pegar yo para poderlo justificar ante MIPRES, ¿cierto? O ante el INVIMA en este caso. Entonces cuando yo utilizo siempre cualquier fórmula, yo lo que me debo fijar es ¿qué me dice la ficha técnica o qué me dice el producto? Hay una partecita que dice indicaciones. Entonces en indicaciones me aparece la listica de enfermedades. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el peptamen fue el que utilizaron ustedes en el estudio clínico, pues como una fórmula oligomérica, en el que tuvimos la vez pasada de pancreatitis, ¿cierto? O sea que en este caso es como si hubieran, ya tomándolo como nombre comercial, tomaron el peptamen, porque en el peptamen dice que está indicado para pacientes con pancreatitis. Ya ahí lo justifiqué. ¿Listo? Entonces siempre lo importante es que tenga una enfermedad relacionada para uno poder justificar. Por eso estas no son tan comunes. ¿Listo? Pero si tengo un paciente hospitalizado con mala absorción o con alguna alteración de su sistema digestivo, yo ya puedo pensar entonces en una oligomérica. Bueno, estas otras, las monoméricas, quiere decir, esta tiene la proteína intacta, esta la desdobló en aminoácidos. Esta en cuanto a proteína continúan siendo aminoácidos, porque aminoácidos es como la mínima expresión, por llamarlo así, la mínima expresión de las proteínas para que se absorban, ¿cierto? Eso en cuanto a proteína. Si lo miramos en cuanto a grasas, aquí tenemos el aceite de pescado, el aceite de soya, el aceite normal. Aquí tenemos solo triglicéridos de cadena media o de cadena corta, o sea que aquí pueden haber de cadena larga. Y aquí solo tenemos triglicéridos de cadena corta, o sea que ya mejor dicho, su trabajo digestivo es nada, porque aquí todo le llegó totalmente hidrolizado, totalmente sintetizado, donde realmente su proceso de absorción es mínimo, o sea, realmente no tiene que hacer casi ningún proceso de absorción para poder recibir los nutrientes.
Estas fórmulas son muchísimo más escasas. Por ejemplo, una de ellas se llama monogéneo, por poner el ejemplo de alguna. Profe, ¿cuál era el ejemplo con esa? De esta. Del mono, sí, monomérico. No, entonces, Mono. si hablamos de proteína, aquí hay proteína, aquí ya se desdobló aminoácidos y aquí siguen siendo aminoácidos. ¿Cierto? O más puntuales, ¿o qué? O Más todos los aminoácidos. Ah, sí, la parte sería todos los aminoácidos. Todavía pueden haber de triglicéridos medios, pero aquí ya solo son cortos. Eso, entonces, en proteína aquí está la proteína, aquí ya pasó aminoácidos, porque ya están más hidrolizados y aquí siguen siendo los mismos aminoácidos. Si lo miramos en cuanto a grasas, entonces aquí está el aceite de pescado, pues cualquier aceite, ¿cierto? Aquí solo hay triglicéridos, o sea, triglicéridos de cadena larga, pueden haber, larga, media, corta, cualquiera. Aquí solo hay triglicéridos de cadena media o cadena corta. Aquí solo hay triglicéridos de cadena corta. O sea, ya volvemos a lo mismo, a su más mínima expresión para poderse absorber en este caso. Entonces, el monogén es mucho más hidrolizado que la oligomérica. Y la oligomérica es más hidrolizada que la polimérica. Pero estas, como les digo, ¿saben quiénes se utiliza mucho esto? En niños prematuros, en niños que están en la UCI, que desde que nacieron con un problema digestivo, lo que sea que apenas se está evaluando, que tiene una total intolerancia a a la leche materna, inclusive la leche materna, ¿cierto? O a cualquier alimento que se le esté dando. Entonces son niños que requieren nutrición por sonda y solo fórmula, en este caso, monomérica. Esta no se utiliza tanto, no lo dices como monogéneo, pero sería esta, ¿cierto? Entonces esa es la diferencia de estas tres tipos de fórmulas. Nosotros casi siempre vamos a trabajar con esta. Ya es una rareza pues que uno le llegue a un paciente con esta, pero si uno ve que hay un problema de mala absorción tan grande, por lo menos que uno diga, yo en algún momento escuché que habían unas que iban siendo más desdobladas, ¿cierto? Más sintetizadas, de modo que si en algún momento pues se llegaran a utilizar, pero realmente esto es muy poquito, porque estas son fórmulas muy costosas. Por ejemplo, un tarrito de estos, no sé, cualquier tarrito puede valer más de 200.000 pesos, comparado con uno de estos que puede valer 40.000, por ejemplo. Vale 190.000. Ah, ya le averiguó el precio. Ah, bueno, está muy bien. Vale 190.000, más o menos 200. Y si averiguamos uno de estos son muy costosos. Y por ejemplo, un niño va a necesitar más de un tarro de día. Esto lo entrega la EPS cuando el niño tiene tan mala, esto es en niños, esto no se da acá. Este tipo de intolerancia digestiva, la malabsorción, es más genético o desde su nacimiento que ya en un proceso grande, porque nosotros en estos momentos pues ya tenemos un buen proceso digestivo, que empecemos a tener alteraciones y por algún momento necesitamos la oligomérica. Pero esta realmente no es tan común, esta es muy común en niños que están en la UCI pediátrica o en la UCI neonatal, esta sí es más común, pero en adultos realmente no está. ¿Listo? Y bueno, y ya las fórmulas especiales, es cuando hablamos ya de las fórmulas como tal que tienen, está el módulo de proteína, que tienen como una característica específica en este caso, pero pues son fórmulas generales como tal. Las fórmulas, entonces miren aquí tenemos algunas de ellas, por ejemplo, esta sería polimérica. Mira que las cuatro son poliméricas, pero las cuatro tienen funciones diferentes. Por ejemplo, la glucerna es para quién? Es para diabetes. Enterés hepático, enterés renal, para renal, y prosciutto, a ver, adulto 1. Sí, ¿y quiénes son esos? Entonces miren, por ejemplo, que los cuatro tienen funciones diferentes, pero las cuatro son poliméricas normalitas. ¿Listo? O sea, no le han modificado su proteína, no le han modificado sus ácidos grasos o sus lípidos, nada. Son normalitas. Miren, por ejemplo, Nutrefriber, que es alto en fibra y también es polimérico normal. Y el peptamen, miren acá el peptamen, está el peptamen junior, pues aquí no se alcanzó a escribir, está el peptamen junior y está el peptamen de adulto normal. Esta sí sería oligomérica.
Eso, entonces de las que tenemos acá, todas son poliméricas, menos esta, a pesar de que cada uno tiene una función diferente, ¿cierto? Entonces lo importante es eso, que cuando hablamos de polimérica, aquí uno dice como entonces qué fórmula, cualquiera. Piense en la patología, busque el de la patología y ya. Mismo, casi que el 90% va a ser una polimérica, porque no tiene problema de mala absorción. Solo pensamos en oligomérica cuando hay proceso de mala absorción. De resto nunca va a ser oligomérica. ¿Listo? Porque si tiene un buen sistema digestivo, pues para que le vamos a dar oligomérica. Y aparte de que es más costosa, pues impide que él tenga ese proceso digestivo. No, listo. Eso sería con eso. Entonces, una fórmula se considera normoproteica cuando tiene menos del 18% del valor calórico total. Esta información me la da el dicto, ¿cierto? Me la da el empaque. Se considera hiperproteica cuando tiene más del 18% del valor calórico total. Normocalóricas cuando están las calorías entre 0.9 y 1.1. También me lo da la información el empaque. Vamos a ver si por acá dice si está por atrás. Vamos a ver bien. Bueno, pero entonces, ustedes, miren que ustedes que ya estaban buscando Nepro, por ejemplo, y Nepro dio como 1.7, es demasiado hipercalórico, será 1.7, ¿cierto? Y así con muchas fórmulas, uno se fija. Pero entonces en este caso sí está el robo. Acuérdense que estas son las llamadas fórmulas isocalóricas. Las hipocalóricas, que son las que tienen menos de 0.9, y las hipercalóricas, que son las que me aportan más de 1.1, quiere decir de 1.2 hacia arriba. Entonces es una fórmula que por 1 mililitro me aporta 1.2 calorías, ya es una fórmula hipercalórica. ¿Listo? Igual esta información, como les digo, esto uno lo va aprendiendo, es que aquí uno va viendo el empaquecito. A uno le pasa, a mí me hablan de fórmulas que yo sé, yo no me acuerdo si es normocalórica o si es hipercalórica, venga, miremos. Y uno mira el empaque y ya con eso uno sabe, ¿cierto? Entonces no es que se tenga que aprender qué fórmulas o un montón de cosas, lo importante es que uno con mirar el empaque, pues ya sepa ubicarlo si es normocalórica, hipercalórica, porque manera general lo ven más fácil. ¿Cómo? Y volver en lo mismo, hablan de calorías y proteína, esos dos son los principales, los otros también lógicamente, pero es que los otros uno los acomoda más fácil. Lo importante, y más desde el componente clínico, es la proteína y las calorías que yo le voy a dar a ese paciente, eso es en lo que yo más me concentro, y por eso en la historia clínica, lo que les he dicho siempre debe quedar cuántas calorías por kilo le van a dar y cuánta proteína por kilo le van a dar. ¿Listo? Eso sí es muy importante. Bueno, estas son como algunos ejemplos de módulos de proteína. Entonces, por ejemplo, ese día nosotros trabajamos con el Casilán, pero hay muchos, ¿cierto? Aquí hay, por ejemplo, 4. El aporte es muy similar entre todos ellos. Entonces está el Enzim-Pro, por ejemplo, el Proteinex, el Casilán o el Pro y proteína en este caso. 3 gramos por porción. Todos tienen cucharita diferente, cucharita medidora. Entonces eso es muy importante cuando uno les mira la información, porque algunos tienen una cucharita muy pequeñita de 3 gramitos, otros tienen una cuchara de 5, otros pueden tener la cuchara de 10. Entonces cuando uno mira el aporte de proteína, pues es muy importante fijarse en la medida, porque puede que uno diga, ay, este me dice que tiene 8 gramos y este tiene 2, pero es que la porción de este es muy grande y la porción de este es muy pequeñita, ¿cierto? Entonces mirar con el gramaje, porque en esto sí no está estandarizado. Estos sí tienen cucharitas muy diferentes cada uno. Entonces era como algunos módulos de proteína. Listo, ¿cómo seleccionar entonces la fórmula? Entonces hay que mirar, primero que todo, la capacidad digestiva del paciente, o sea, si está con buena capacidad para tolerar la nutrición, luego determinar los requerimientos de nutrientes, de calorías, de proteínas, pues de algún nutriente específico o algo que yo le voy a programar. Mirar esa patología de base, ¿cierto? Miren lo que dice, que paciente desnutrido inicial con, siempre que nos digan fórmula estándar, se refieren a fórmula polimérica, es lo mismo. ¿Listo? Fórmula estándar, o sea, fórmula normalita, es lo que nos están diciendo. Entonces, así tenga un paciente desnutrición, puede tener desnutrición, pero si su sistema digestivo está bien, le damos una fórmula estándar.
Y hay que mirar pues el grado de hipermetabolismo para saber qué tanta proteína yo le voy a programar. Ahora, tenemos entonces, de acuerdo a la capacidad de funcionar del paciente, si esa capacidad funcional está comprometida digestivamente, me voy para una oligomérica. Pero si ya entra, sé que digestivamente está perfecto, que él entró fue por una, no sé, una neumonía, o entró fue por una fractura craneoencefálica, pero su sistema digestivo está bien, entonces son pacientes que no van a necesitar esta. Ya de entrada sé que no tiene ningún compromiso en su sistema digestivo, entonces me voy para una polimérica normal. Ya miro, si necesita una fórmula especial, quiere decir una fórmula específica para la patología. Ah, entonces este es renal, este es hepático, este tiene cáncer, si voy para alguna fórmula específica, o si le pongo las poliméricas normales, o también si necesita oligomérica, perdón, si necesita pues monogeno, cualquiera de ellos. Me voy entonces para una polimérica. Y según la enfermedad, yo ya miro por qué tipo de proteína me voy, que esto ya ustedes lo deben tener claro, que es donde dicen, tiene altas necesidades calóricas, tiene una dieta insuficiente o tiene desnutrición, que necesitan una fórmula estándar. Pero a su vez, si necesitan una saciedad precoz, si tienen una saciedad precoz, personas que se llenan muy rápido, yo voy a inclinarle por una dieta hipercalórica, de tal manera que con poquito volumen me recibe mucha nutrición, ¿cierto? Entonces le doy poco volumen, pero su aporte nutricional es alto. Entonces me voy o con una fórmula estándar, o sea, con una fórmula isocalórica, o ya, si veo que su contenido energético es mucho más alto, me voy para una hipercalórica. Y si hay restricción de líquidos, también obviamente una hipercalórica, porque le doy muchas calorías con muy poquito volumen. Ahora, ya cuando hablamos acá, los pacientes críticos, que tengan estrés metabólico, que tengan una cirugía, que aumentan las necesidades proteicas, como nos pasa a nosotros, que miren que su aporte es muy alto, pues de una me voy para una hiperproteica. Si tiene altas pérdidas, si tiene una quemadura, si tiene fístulas, porque la fístula genera mucho desgaste, úlceras por presión, cualquiera de ellas, entonces me voy de una para una hiperproteica. Si tengo enfermedad inflamatoria intestinal, algo relacionado con el sistema digestivo, entonces ya miro si me inclino a una que tenga alto aporte de fibra soluble o si me voy para una que tenga alto aporte de fibra insoluble. ¿Listo? Si tiene una enfermedad neurológica de larga evolución que me esté afectando mi sistema digestivo y esté generando deposiciones diarreicas, mala absorción, pues más fácilmente me voy para una alta fibra. Entonces miren que aquí nos están hablando. ¿Yo en qué me voy a concentrar? En calorías, en proteína, y pues ya fibra si hay algo digestivo, pero calorías y proteína. A mí las fórmulas, por lo general no me salen fórmulas bajan grasa, bajan carbohidratos, altan carbohidratos, casi siempre se concentran en calorías y en proteína. ¿Listo? Creo que se refería con el grado de hipermetabolismo. En el D. ¿En el qué? Mira, acá. No, aquí lo que se refieren es, si es un paciente que tiene, como quien dice, alto gasto energético en este caso y alto requerimiento proteico. Este grado de hipermetabolismo viene siendo esto. Aquí. Este alto grado de hipermetabolismo viene siendo estos pacientes. Pacientes con cirugía, pacientes quemados, pacientes politraumatizados, pacientes en UCI que al tener un alto requerimiento de una van para una dieta hiperproteica. Por eso es que en UCI yo casi siempre utilizo, pues en UCI siempre se utiliza, es hiperproteica, porque su requerimiento proteico siempre es alto. ¿Listo? Entonces ese grado se refiere a esto. Ya casi lo vamos a hacer. Es como... Diga, ¿cómo? no, sino que Pero también se le puede decir pues hipercatabolismo. Los tres metabólicos, los tres severos. Eso es que muchas veces uno ve como términos diferentes, pero es lo mismo, se refiere a lo mismo. Lo mismo que pasa con fórmula estándar, o fórmula normocalórica, o fórmula isocalórica, es lo mismo. Listo, viene siendo lo mismo. Solo que son pues como diferentes términos que le ponen, pero ya uno aprende pues como que son lo mismo. Bueno, la nutrición enteral deberá ser siempre progresiva hasta alcanzar el 100% de los requerimientos.
Nosotros en el caso clínico llegamos hasta aquí, ¿cierto? Todo, primero, como para hacerles la aclaración de los días hace 15 días. Recuerden que ustedes la historia con la que hicimos, ustedes pusieron el día 1, el día 2 o día 3, que porque lo iba a ver al día 3, día 5, ustedes lo hicieron así. Pero uno en una historia nunca lo pone así, porque yo no sé el día 3 cómo va a estar. Aquí fue por hacer el ejercicio, ¿cierto? Uno en la historia que pone día 1 y ya. Si pasado mañana vengo y está todo perfecto, le pongo lo que le iba a poner de día 3. ¿Cierto? Pero yo desde hoy no puedo decir, vea, día 1 esto, día 3 esto y día 5 esto. No. ¿Listo? Eso fue aquí. Eso. Que yo tenía pensado, yo dije, igual les digo que uno no sabe, ¿cierto? Pero entonces tengámoslo presente. Eso es aquí por aquí. Y lo mismo vamos a hacer con la parenteral. El día 1, el día 2, el día 3. Pero es solo aquí por hacer el ejercicio. Ustedes solamente ponen un día, el día de hoy, porque no sabemos mañana cómo va a estar. ¿Listo? Eso es lo primero. Entonces, ustedes con la nutrición pusieron el día 1, día 3 y día 5. O día 1, día 2, día 3. Es lo mismo. Alcanzaron el requerimiento al día 2 o al día 3 más o menos. Recuerden que uno tiene más o menos de 48 a 72 horas, es como lo estimado para yo alcanzar a cubrir ese requerimiento. Pero una vez yo cubro el requerimiento, por ejemplo a ustedes les di un goteo, vamos a hacer aquí un ejercicio. Alguno que tenga por ahí un caso, el de los que hicimos hace 15 días, que lo tenga a la mano. No, yo no lo tengo. Alguno que tenga por ahí un caso clínico a la mano, de los que hicimos hace 15 días. Pero tú no me notaste. Sí, creo que De Andrea. Y ella, que era lo que tenía. Tenía una renal y diálisis. Sí. Listo. Habíamos dicho que Andrea, ¿cómo le iban a dejar la infusión de nutrición? El plan como quedó el día 1. Las primeras 6 horas. Es que para la tolerancia, con las estrofas. Sí. Pero ya cuando se cumplió, pues, todo quedó el 33 ese. ¿Eso fue para el día 2 o para el día 3? Ya para el 3. Perdón. Bueno, día 3. Eso es el 1, de arriba. Eso es después de Y ya para el 3, Listo. 33 ese por 21 horas. Porque se le va a administrar módulo 3 horas. Más módulo. Listo. ¿Cuánto de módulo? 26 ese por 3. 26. No. Sí, 26 ese. Ah, sí, 56. No. O sea, 26. el módulo. Ah, o sea, 26, 26 y 26. Sí. Ah, bueno, entonces está 20, 40, 60. Ah, bueno, es como lo pusieron ustedes. 26 cc por hora. Por profesor. Así lo pusieron. Listo. Hasta ahí llegaron, ¿cierto? No, hasta ahí hicimos todo. No, dice hasta ahí. Bueno, aquí como para terminar el caso. Listo, lo mismo va a aplicar en el de ustedes. Así nos quedó ese día y dijimos, ya este día cubrí el requerimiento, ya me quedó bien, ¿cierto? Pero el paciente, por ejemplo, va a pasar 8 días, bueno, en el hospital, 10, lo que sea. Yo no lo... Bueno, 2 cosas. Primero, si el paciente está en UCI, en cuidados intensivos, habíamos dicho que este estaba en la UCI, pero vamos a poner el ejemplo. Si no está en UCI, si no en hospitalización, este proceso es igualito. ¿Listo? O sea que este proceso aplica para UCI, para una hospitalización normal, hasta aquí. ¿Listo? Lo mismo. Ahora, si el paciente está en UCI, como está mucho más delicado, tiene más medicamentos, está mucho más propenso a alguna complicación, en UCI es muy habitual que uno lo deje así por los días que está en UCI. Quiere decir, se quedó 8 días más en UCI, hay como que sí, como que no, pero más o menos estando estable. 8 días se quedó con esta prescripción, la toleró muy bien y le fue perfecto, ¿cierto? Asumiendo que todo está muy bien.
Pero si está en una hospitalización, como el paciente en hospitalización ya está mejor, ya conversa, ya puede que camine, tiene una nutrición enteral, pero puede que el paciente esté bien, o así esté acostadito en cama, ya no está en ese cuidado crítico, sino que ya está mucho más recuperado, ya puede estar en la UCI, o sea, en la unidad de cuidados especiales, quiere decir que ya se está mejorando. Cuando ya el paciente sale de UCI y va para la UCI o para una hospitalización, yo ya le empiezo a modificar esta nutrición. Yo ya no le dejo con el goteito las 24 horas del día, porque es que él ya está mejor, él ya tolera comidas, no está comiendo por la condición, pero él ya tolera, como quien dice, más cantidades, más grandes cantidades, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo ya, voy a anotar acá, si está en UCI, queda igual, por decirlo así. Ya uno va mirando, obviamente todos los días, si mejoró, si toleró, no toleró, ya uno le va haciendo ajustes, pero queda con este goteo. En cambio, si está en hospitalización, yo me paso a bolos. ¿Ustedes han escuchado hablar de los bolos? Pues es como las cantidades, pero Profe, como la que haces la pregunta ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, profe, un momentito. Entonces yo aquí, en una hospitalización, sea UCI, como acá también, me paso a bolos, quiere decir, yo ya esta persona, ya la estoy volviendo a llevar a su ritmo normal, porque el paciente va mejorando. Profe, es que haciendo el ejercicio también me quedó esa duda ahí donde lo que estás diciendo. Cuando ya digamos al quinto día, se le pasó en las 21 horas, los 33 cc, más el módulo de proteína, a mí me quedó la duda después de ahí. Eso es lo que vamos a terminar hoy. Ah. Eso es lo que estamos terminando. Si está en UCI, así se queda. O sea, pero si así se queda, ¿es ya siempre con la proteína diaria o otra vez a los 5 días? No, ya. Día 3, día 5, lo mismo. Día 7, lo mismo. Día 9, lo mismo. Le quedó bien porque está cubriendo su requerimiento. ¿Yo qué haría en este caso? En UCI. Al paciente, como no lo vamos a pesar, no lo podemos pesar, recuerden que es muy importante la toma de perímetros. Entonces yo a un paciente en UCI, si está en hospitalización, yo cada semana fijo debo pesarlo, ¿cierto? Para mirar cómo está. En UCI, cada semana fijo le debo tomar perímetros. Entonces yo le tomo el perímetro, por ejemplo, ya en el día 7 le tomo el perímetro, le brazo nuevamente. Me dio lo mismo, que eso quiere decir que el paciente está sostenido en el peso, o sea que está bien. Pero resulta que ese perímetro me bajó. Puede pasar que baje, claro, es que el paciente está en un estado hipercatabólico, es entendible que en la UCI, por la sola quietud, el paciente va a perder mucha masa muscular. Pero entonces, si yo veo al día 7 o al día 9, o sea, a la semana siguiente que le volví a tomar los perímetros, vi que esos perímetros me están bajando. ¿Eso qué me está mostrando? Que el paciente está perdiendo peso, ¿cierto? Entonces tengo que reajustar la nutrición. Decir, no, yo le estoy dando un ejemplo, 23 calorías por kilo, no, yo me voy a ir pues hasta las 25, como haya hasta límite, porque me está perdiendo peso. Entonces yo ya reajusto. Puede que ya cuando vuelva a hacer los cálculos ya no me dé 33, sino 35. Luego ya la reajusté, ¿cierto? Pero así lo dejo quietecito hasta que salga de la UCI. Eso sí, evaluando perímetros tanto del brazo como de la pantorrilla para saber cómo está su masa muscular y por ese lado como que no yo justificar de que va a seguir con el mismo plan alimentario. O uno pone paciente a quien se le toman hoy parámetros antropométricos, perímetros, se evidencia pérdida, por lo tanto se reajusta el plan nutricional tratando de evitar que se tenga un mayor deterioro. Y ya, lo reajustó, le aumentó calorías, posiblemente le aumentó proteína estando dentro del rango las dos y aumentó y ya el paciente sigue así. ¿Listo? En UCI. Pero en una hospitalización yo no lo voy a dejar al goteito las 24 horas. A un goteito de 33 cc, una persona que ya está mejor, porque por eso salió de UCI, yo ya lo paso a bolos. Entonces, ¿qué es a bolos? A bolos es coger la misma cantidad. Entonces, tenemos 33 cc para 21 horas. Entonces me da 33
por 21 horas. ¿Eso cuánto me da? Porque tan poquito. Porque ese paciente era renal y la fórmula que Sí, la forma era hipercalórica. Ah, ¿600 qué? Haz que verdad que este tenía 1.7 Y aparte de eso puede estar lo del módulo también. Sí, ya mililitros para 24 horas. Para 21 es, A ver, es 693. listo, entonces me dio 697 mililitros. O sea que ya los mililitros de hora los me devolví para el día, ¿cierto? Ya volví a mirar cuánto era en el día. Cuando yo voy a pasar la nutrición a bolos, entonces eso quiere decir que yo ya voy a empezar a tener el comportamiento de la alimentación, como quien dice, desayune y descanse. Tome media mañana y descanse. Tome el almuerzo y descanse. Solo que ese desayuno, almuerzo, cena es fórmula, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, le voy a dar para irlo haciendo pequeñito, o sea, entre más comiditas le dé, va a ser mucho mejor, porque todavía apenas estoy ajustando su capacidad gástrica, todavía no le puedo dar volúmenes muy grandes. Pero entonces, por ejemplo, supongamos que le vamos a dar 6 bolos en el día, simulando desayuno, media mañana, almuerzo, algo, cena y merienda, ¿cierto? Entonces yo, el total, lo divido en 6 porque le voy a dar 6 bolos. Profe, No, eso no tiene se en le cuenta puede dar el módulo. El módulo también. Yo Esa puede ser esa es la séptima toma. Esa es la séptima toma, ya vamos a mirar. ¿Qué va a pasar? 697 dividido 6 tomas. 116 mililitros por toma. Listo. Entonces, como ya el paciente está mejor, ya yo le voy a poner en la nota, quiere decir, estoy trabajando con la misma fórmula, con las mismas cantidades que le tenía establecidas, todo igualito. Pero ya no lo voy a tener conectadito a una máquina 24 horas, sino que ya le doy nutrición y descanse 2 horas o 3 horas. Vuelvo y venga que le van a volver a pasar la nutrición. Vuelvo y descansa otras 2 o 3 horas. O sea que ya lentamente me estoy ajustando a mi O sea ritmo. que lo que cambia es como la velocidad en la que entra la comida. Los volúmenes y tanto la velocidad como el volumen en este caso, ¿cierto? Lo que cambia es que entonces ya aquí qué voy a hacer, por ejemplo. Entonces supongamos, este fue el día, no sé, el día 9 salió de la UCI, se fue para hospitalización o para la UCI. Y yo dije, ya este paciente está mejorcito, ya le voy a empezar bolos. Entonces el plan sería iniciar nutrición enteral por bolos por sonda, asumamos que ya tiene nasogástrica, porque si ya está despiertico, ya le tuvieron que haber quitado la orogástrica, ya le pusieron la nasogástrica, ¿cierto? Iniciar nutrición enteral por bolos, por sonda nasogástrica. Si le vamos a dar 6 tomas, uno puede o poner los horarios o poner el tiempo, por decir, ¿a qué voy? Si yo digo cada 6 horas, si son 24 horas, entonces una opción puede ser bolos cada 4 horas. ¿Listo? Iniciando a las 6 de la mañana. Entonces ya enfermería sabe, a las 6 le pongo uno, a las 10 el otro, a las 2 de la tarde el otro, a las 6 de la tarde el otro, a las 10 de la noche el otro y a las 4 de la mañana el otro. ¿Cierto? Más o menos. Sería así. O yo le pongo los horarios, de cualquiera de las dos maneras está bien. Nutrición enteral por bolos, por sonda nasogástrica. Falta el volumen, iniciar nutrición enteral por bolos, por sonda nasogástrica de 116 mililitros con fórmula polimérica para paciente renal. Entonces puedo poner, una opción es cada 4 horas, aunque aquí no nos va a dar cada 4 porque nos estaría el módulo por fuera, ¿cierto? Aquí más fácil pongamos por paciente renal así. Entonces, por ejemplo, pongamos 6 de la mañana, ya dijimos que eran 6 bolos, entonces ya saben que son 6. 6 de la mañana, 9 de la mañana, cada 3 horas, 6, 9, 12 mediodía, 3 p.m.,
6 p.m. y 9 p.m. Ahí ya puse el horario de los 6 bolos. Listo. Y puedo poner módulo de proteína. 20, 40, 60, 78. 78 cc a las 12 de la noche. Así quedaría. Listo. ¿Con qué fin uno va haciendo esto? Con el fin de que el estómago pues vaya recibiendo cada vez más cantidades y se vaya acostumbrando más a mi ritmo habitual. Puede que en una semana yo ya diga, ay no, este paciente se le está dando nutrición hasta las 12 de la noche. Ya pongámosle bolos más grandes. ¿De cuánto pueden ser los bolos? No hay una medida establecida, pero imaginémonos a lo que nosotros comemos. Si nos tomamos un vaso de jugo, ¿cuántos mililitros hay ahí? 200, 250, 300. Entonces, si el paciente se va recuperando, aquí porque hay muy poquito volumen, pero si el paciente se va recuperando y resulta que aquí me dio 1500 y le tengo que poner bolos de 300 cc, no hay problema. Pues que uno dijera de pronto que es mucho, porque aquí estamos hablando de muy poquita cantidad. No hay problema. Imaginémonos ese bolo como si fuera lo que nosotros comemos, porque lo que queremos es que ese cuerpo ya se vaya acostumbrando a recibir el alimento, pero en unos horarios específicos. ¿Qué pasa con estos bolos? Yo puse que a las 6 de la mañana, enfermería programa entonces la máquina a las 6 de la mañana que le pase un bolo de 116 y ese bolo por lo general pasan 20 minutos, media hora máximo. Entonces, a las 6:30 de la mañana ya terminó la nutrición. Ya el paciente se queda sin nada, de 6:30 a 9 que vuelve y empieza. A las 9 vuelve y empieza, a las 9:30 más o menos terminó. Ya se queda sin nutrición hasta el mediodía. O sea, ya lo estamos acostumbrando a que coma y descanse, coma y descanse. ¿Listo? ¿Qué me va a decir para allí, Santiago? Porque en ese caso se podría utilizar el agua para diluir la fórmula, como para acostumbrar a otra vez a la alimentación normal. O sea, si es poquitos mililitros, como la más toma en los bolos. Pero del agua. Pues si se puede diluir la fórmula en agua. ¿Pero cuál fórmula? La que se está Porque- ¿Por ser tan concentrada? Sí. No, Para ya lo que ustedes... acostumbrarlo otra vez a la Es que alimentación como es normal. renal. Eso, ya lo que ustedes pueden hacer es decir, no, esto tiene muy poquito volumen, le cambio la fórmula si se la quisieran cambiar, no hay Es que yo problema. creo que a ningún Por eso dio tan se le poquito echa volumen, agua. porque es una fórmula muy concentrada, tiene 1.7. En las otras, me imagino que en los otros casos clínicos les debió haber dado 1000, 1100. Profe, entonces acá cuando usted habla de estas dos, la intermitente sería una que es con bolo. Exacto. Ah, ok. Entonces, en esta parte les queda claro. Sí. Entonces ya sabemos, si el paciente está lúcido, uno casi nunca se va a bolos, porque está todavía, como quien dice, muy delicado. Está en un estado crítico donde se puede descompensar muy fácilmente y lo dejamos a ese goteíto, las 24 horas, o bueno, lo dejamos ahí a goteíto. Pero cuando ya se va mejorando, no lo podemos dejar al goteo. A 30 cc un paciente que ya se está recuperando, no, ya pongámosle volúmenes para que el día que ya el paciente esté mejor y se le quite la sondita, por ejemplo, porque empezó a tolerar nutrición, pues ya le va mucho mejor, ¿cierto? Ya después de esto, como les digo, ya uno que podría seguir haciendo, pero ya uno pues como que, eso ya como de empezar a jugar con él, pues a jugar con la historia, como con el manejo pues como tal, pero eso no está escrito. Ya uno después, ¿qué podría hacer? Uno diría, bueno, ya no le demos nutrición hasta las 12 de la noche, ya empecemos a darle más volúmenes, pero en menos tiempo. De modo que termine, que la última toma se la den a las 7 de la noche o a las 8 de la noche, como normalmente comería uno. Listo, está bien. ¿Cierto? Pero eso ya es uno el que se lo va ajustando y el mismo paciente dice, puede que el paciente diga, ay mami, ese módulo de proteína a las 12 de la noche me está cayendo terrible, no me deja dormir, me está dando mucho cólico. Ah, entonces yo ya tengo que mirar en qué otro resto del día le voy a meter ese módulo de proteína. Porque acuérdense que la proteína nunca la voy a mezclar con la fórmula, siempre va separado, ¿listo? Distinto en la casa. Si en la casa el paciente lo mezcló, no hay problema, porque es que en la casa el paciente está bien. Pero hospitalariamente, como hay tanto riesgo a contaminación y el paciente está crítico, es por el riesgo de contaminación que no se deben unir fórmulas.
No porque haya problema que estén junticas, sino por el riesgo a contaminación. ¿Alguna duda con esto? Entonces, parte del caso clínico de hace 15 días, por ejemplo, más o menos así terminaría. ¿Listo? Entonces, en UCI lo sigo dejando al goteo, le voy haciendo su revisión y los perímetros me van mostrando. Lo mismo cuando lo pesen, ¿cierto? Cuando ya esté en una hospitalización, ya esté en mejor sitio y yo ya lo pueda pesar. Deberá ser siempre progresiva hasta alcanzar el requerimiento, lo hicimos, y ahí ya empezamos a pensar en una nutrición intermitente o por bolos en este caso, ¿cierto? Ya uno dice, le pongo nutrición y le paro un ratico, le pongo, le paro, a ver cómo le va a llegar. Nunca, bueno, esto es muy importante, les voy a poner acá. Los bolos nunca deben utilizarse cuando se infunde en el intestino, quiere decir, cuando yo tengo sonda nasoyeyunal. A yeyuno no se puede, porque ¿dónde va almacenada? ¿Cierto? Entonces mire que son cosas que uno también como que se las imagina y dice, pues sí, tiene lógica. Si ahí no tiene capacidad de almacenar en el intestino, yo como le voy a dar un bolo, le da diarrea. Sí, cierto, uno mismo como que entiende la lógica, o sea, a gástrico yo le puedo dar un bolo, pues porque en el estómago se almacena y de a poquitos va bajando, pero en el intestino yo como le voy a dar un bolo si no tiene dónde almacenar, le pasa todo derecho y le da diarrea. Entonces el intestino, o sea, quiere decir en este caso con una sonda nasoyeyunal o una cualquiera de ellas, pues no le programo a bolo, con ese sí me quedo en infusión continua. Entonces, si usted dice que eso lo hacen o toman la decisión los médicos, entonces si ya está bien, ya apareces con sonda a gástrico, gástrico, no gástrico. Es decir, si el paciente tenía ayuno porque estaba recuperando, si ya se recuperó, pues como no es decisión de nosotros, ya no lo encuentra con la sonda nasogástrica o orogástrica para comenzar el bolo. Después de haber tenido una yeyunal. Sí, pues ya para O uno lo puede sugerir también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la primera vez que a uno le dicen vaya a evaluar el paciente, uno ya lo encuentra con la sonda puesta, uno se encuentra todo. Pero a partir de ese día ya ese paciente es mío, ¿cierto? Ya todas esas decisiones que se van tomando, el médico muchas veces le pregunta, ay, nutrición, ¿será que hacemos tal cosa? ¿Será que le ensayamos con otra cosa? No sé qué. O sea, ya como el paciente es mío, yo ya no espero a que el médico me diga, ya es una decisión conjunta. El primer día sí, cuando llaman a nutrición, porque ya tiene la sonda, ya tiene casi que todo definido, porque primero lo evaluó el médico, lo evaluó enfermería, y ahí es donde dijeron, necesitamos a nutrición. Pero una vez yo cojo ese paciente, yo ese paciente no lo puedo soltar hasta que se vaya para la casa. O sea, ese paciente es mío, así ya llega el momento en el que a este paciente se le quitó la sonda y empezó a comer, y le fue bien comiendo, ese paciente es mío y yo lo sigo viendo cada semana. Yo ese paciente no lo puedo soltar, porque es un paciente que siempre ha tenido un riesgo nutricional y que necesita ser evaluado por nutrición. Inclusive puede que ese paciente, al ser dado de alta, necesite fórmula para la casa, por ejemplo, si tuvo un deterioro nutricional muy grande. ¿Listo? Entonces ahí sí ya son decisiones conjuntas, ahí sí ya no es solamente pues con el médico. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos otra cosa importante, los tipos de infusión. Entonces se puede pasar con jeringa. Ahorita más tardecito les voy a mostrar en un videito cómo se va pasando con la jeringa. De la sondita se conecta una jeringa grande y por ahí se puede pasar la nutrición, cuando no se tiene la máquina, porque es que la cángaro normalmente está en los hospitales. Hay ocasiones que la tienen en la casa, pero casi nunca. Está en el hospital, entonces el paciente tiene que aprender en la casa con una sondita, con una jeringa, a infundirse la nutrición. Por gravaje, ¿qué quiere decir por gravaje o por gravedad? Esto, la colgamos y ella solita va bajando, ¿cierto? Ese es otro tipo de pasarle la nutrición en casa, no en hospital. En hospital siempre debe ser es con la máquina, ¿listo? Pero en la casa, esa es otra forma de pasarlo por gravaje, se pone la sondita altica con la nutrición y automáticamente pues va bajando. O con la bomba, que en este caso pues es la bomba. Esa era la que usted decía, la que yo le preguntaba, que si era con el rodillito. Lo que pasa es que todas las son con el que se abre y se cierra. Ese tiene un nombre. Clam. Eso es un clam. El clam que se cierra o se suelta. Esa la tienen todas. Lo que pasa es que si yo lo hago, yo le tengo que abrir. A ver cómo es. O sea, la sondita.
está la sonda, ¿cierto? La sonda, todas las sonditas tienen como un aparatito aquí para apretar. Una ruedita. ¿Cierto? Eso, como una ruedita para apretar. Entonces esa ruedita siempre va a estar cerrada cuando yo le estoy pasando nutrición y siempre va a estar abierta cuando estoy pasando nutrición. Si yo le regulo el rodillito, esa puede ser un tipo, por ejemplo, por gravedad, ¿cierto? Donde yo le regulo a que le pase muy rápido o a que le pase más despacio. Pero por la de gravedad. Pero si es por jeringa, igual tengo el rodillito, solo que quien me marca la velocidad, pues soy yo con la jeringa. El rodillito está abierto, o sea, toda la sondita está abierta, pero yo con las jeringas con las que le voy dando como esa velocidad. En cambio, por gravaje, como si es una bolsita arriba que va bajando la nutrición, ahí sí el rodillito toma importancia porque yo lo regulo. Así. Bueno, ya vamos a terminar esta para el descanso. Continua, entonces normalmente se utiliza de 18 a 24 horas, ¿verdad? Ya lo vimos ahí a 24 horas, pero puede ser a 18 horas, como uno lo quiera programar. Cuando uno programa nutrición, uno no se debe ceñir solamente a, ¿cómo será que entonces yo se lo programo? ¿Será que si le pongo 22 horas, si le pongo 20? No, eso no está en la literatura y eso no hay ningún problema de si una persona le puso 20, otra 22, otra 24. Lo que yo les decía del módulo, lo quisieron pasar en 3 horas, no hay problema, ¿cierto? Lo importante en sí es cubrir el requerimiento. Entonces son cosas que, por eso ahí es donde uno empieza como, en esta clínica trabajan de esta manera, pero aquí trabajan de esta otra y aquí de esta otra. No hay problema, lo importante es que todos cumplan con cubrir el requerimiento, las necesidades del paciente y con los protocolos en lo que sí hay protocolo. Eso es obligatorio, pues este método de infusión cuando se realiza en el intestino, que fue lo que vimos acá, y también pues los tipos de método de infusión. La posición del paciente, entonces como les decía, siempre debe estar inclinado, de 30 a 45 grados. Dice que antes, durante y después de pasar la nutrición. ¿Cuándo es más importante? Durante y después, ¿cierto? Durante y después, porque después de pasar la nutrición el paciente debe quedar inclinadito en este caso. Mantener higiene diaria de la boca del paciente, porque como es por sonda, enfermería o el cuidador, siempre es muy importante que le esté haciendo todo ese proceso de limpieza, pues porque obviamente eso nos va a afectar a nosotros la nutrición. Entonces el paciente va a presentar diarrea y no era ni por la fórmula, ni por la nutrición, sino de pronto también por una mala higiene. Lavar la sonda, siempre como vimos en el video, hay que pasar agua antes, luego la nutrición y luego nuevamente agua después para hacer el barrido y para que la sonda nuevamente vuelva y quede limpia. Y garantizar permeabilidad de la sonda con todos esos lavados que se van realizando para que así la sondita pues permanezca limpia. Listo. Así. Ya salimos acá para el descanso. Ya lo que me falta es muy poquito para que ahorita lo miremos y ya empecemos a mirar cositas de parenteral, pues de manera general de lo que ya vieron y ahorita hagamos el caso clínico. Entonces descansemos aquí un ratito, ¿no? 26, a las 9:50. Si a las 9:50 nos vemos.